Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación y la oportunidad de poder presentar. Yo soy Marilyn Vega León, soy ingeniera informática con más de 6 años de experiencia y durante toda mi carrera laboral he trabajado en análisis y desarrollo de soluciones en empresas del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Desde hace algún tiempo vengo incursionando en el mundo de la inteligencia de negocios e intento aprender y aportar desde un punto de vista, en mi caso, más técnico. Es por tal motivo que aprovecho para dar a conocer nuestro blog de AWS Space, en el cual colaboro junto con Daniel Correa y en el que podéis encontrar artículos relacionados con el mundo de los datos en general y a propósito algunos artículos de los temas que les daremos a continuación y que por motivos de tiempo no podemos profundizar, pero aquí lo podéis encontrar. Actualmente organizo Power Platform Navarra, que hasta el momento no tenía representación, y aprovecho para animaros a todos los que deseen sumarse a la comunidad y poder participar de futuros eventos que serán programados, intentando, como no, mantener siempre la calidad de los contenidos. Ahora sí, comenzamos con el tema que les propongo, del ETL a Machine Learning y visualización con Python en Power BI. Aquí os muestro los contenidos. Primeramente veremos cómo cargar datos comprimidos, luego cómo transformar y visualizar los datos y finalmente cómo podemos hacer Machine Learning. Y todo esto de la mano de Python. Quisiera aclarar que no es la intención de la charla centrarme en el código en sí mismo, ni que aprendáis Python, ¿vale? Puesto que entiendo que se requiere tiempo para poder entender la sintaxis del lenguaje. Lo que deseo es proporcionar una herramienta más para mejorar vuestros informes. Bien, en el mes de agosto de 2018, el increíble equipo de Power BI lanza Python y es finalmente compatible con Power BI Desktop. En mi criterio, y en el de muchos seguramente, es sin duda una de las funcionalidades introducidas por el equipo más importantes hasta la fecha. Pero ¿por qué usar Python? ¿Y qué ventajas nos puede ofrecer? Python, para el que no lo conoce, es un lenguaje de programación. Es totalmente código abierto, es decir, está a disposición del público y este puede modificarlo a su criterio. Además, es multiparadigma y multiplataforma. Y tiene una versatilidad tal a la hora de programar que pareciera que con Python todo es posible. Python, así como R, son lenguajes de programación para ciencia de datos. Y aunque todo lo que veremos estará realizado con Python, se puede hacer de igual manera con R, pero con su lenguaje correspondiente. La verdad es que hay una gran cantidad de ventajas que podrían ser enunciadas. Sin embargo, en mi opinión, uno de los fuertes de este ya popular lenguaje es la gran comunidad de desarrolladores que giran en torno a él y buscan compartir, construir, aportar para y por la comunidad. Toda esta gran atmósfera que se desarrolla alrededor de Python atrae a programadores, investigadores y profesionales de muchísimas áreas que buscan no solo un apoyo, sino mejorar su rendimiento laboral haciendo uso de código. Y eso es importante para engrandecer y mejorar aún más nuestra querida comunidad de Power Platform. Pero también hay otras ventajas de las cuales se beneficiará la comunidad de Power BI. Y es que Python está creando una gran adición a la familia de Power BI al proporcionarle la capacidad de realizar importación, transformación de datos muy rápidas o crear visualizaciones de datos muy interesantes. Incluso puede expandir aún más sus informes al incorporar aprendizaje automático e inteligencia artificial. Hoy les traigo unos ejemplos sencillos de algunas de las mejoras que podemos obtener con Python e intentaré acomodarme a una media hora de presentación. Y por tanto, el objetivo es ilustrar algunas de estas capacidades de manera muy general. Para comenzar, tenemos que instalar Python. Power BI no incluye, implementa ni instala Python. Para ejecutar los scripts de Python en Power BI, se debe instalar Python por separado en vuestro ordenador. Una vez hecho esto, debemos habilitar Python. Vamos a las opciones, a configuración y dentro de opciones de Python Script. Aquí se detecta la ruta de instalación de Python local en el directorio raíz de Python. Si tenemos más de una, seleccionamos la que deseemos. Podemos tener instalado Python 2 o Python 3. Luego podemos seleccionar el IDE de desarrollo de Python externo desde Power BI. Esto para trabajar de forma externa
y hacer que los datos se importen y aparezcan de forma automática en el IDE de Python. Bien, comenzamos con una de las ventajas de Python, y en este caso para cargar datos, más específicamente datos comprimidos. Hasta hace relativamente poco tiempo, abrir archivos comprimidos no era posible de manera directa con Power BI, ya que este no cuenta con un conector nativo para abrir ese tipo de formatos. En el blog de DataProspect, que comenté con anterioridad, en uno de mis artículos de comprimir.zip con Power BI en lenguaje M, mostré cómo es posible hacerlo usando una función en este lenguaje, y además cómo es posible hacerlo en Python. Y es que, aunque parecería lógico pensar que si tenemos información en un formato comprimido, es preferible descomprimir y derecho a descomprimir antes que tener que usar técnicas o lenguajes para poder realizar una acción que a priori es bastante sencilla. Sucede que a día de hoy, y con el creciente volumen de información, la mayoría de los proveedores de fuentes de datos abiertos los proporcionan en un formato comprimido. Imagínate entonces una empresa que quiere exportar estos datos con Power BI. Tendría que descargar cada archivo y luego descomprimirlo para poder importarlo al modelo. Tedioso, ¿verdad? Pues sí. Os muestro un ejemplo, lo tenéis en pantalla. Este es un comprimido que tiene datos climatológicos con resúmenes diarios por países y continentes y tiene datos históricos desde 1929 hasta el presente. Estamos hablando de un comprimido de unos 7 GB y con un árbol jerárquico como se muestra en pantalla. Dentro del comprimido principal hay otros comprimidos y además de extensiones diferentes. Parecería que este es un caso muy extremo, pero no lo es. Este tipo de información abunda con este tipo de formatos por la gran cantidad de datos que posee. En la actualidad, Power BI no admite formatos comprimidos, pero la buena noticia es que sí admite Python Script, lo que significa que se puede automatizar fácilmente los pasos. Les muestro cómo hacerlo. Vamos a obtener los datos y dentro de otros seleccionamos Python Script. Se nos abrirá una consola como esta. Dentro podemos o bien escribir nuestro código o copiar y pegar un código como el que les muestro en pantalla. No me voy a extender por cuestiones de tiempo en explicar el código. Solo quiero que se vea el procedimiento. Luego podéis obtener el código en los tutoriales que muestro dentro del blog de DataProspect. Pero básicamente lo que debemos hacer es primero importar las librerías pertinentes y luego cambiar la dirección a donde está guardado vuestro comprimido y sencillamente dejar que el código haga su magia. Una vez hecho esto, se muestra en el navegador todos los CSV que se alojaron en la carpeta de salida y basta con seleccionar el o los deseados. Luego podemos o bien cargar o ir a transformar los datos. Como sabemos, Power BI posee un potente editor de consultas para editar un modelo de datos, pero no tiene una biblioteca de funciones para ciencia de datos. Esto significa que, si bien el mecanismo de gestión de datos es muy poderoso, la transformación de los datos estará limitada en la ausencia de estas bibliotecas de procesamiento de datos que generalmente usan todos los administradores de datos, científicos de datos o profesionales expertos en datos. Pero ¿qué tal si les digo que estas bibliotecas sí están disponibles con R y con Python? A menudo los métodos que se usan para limpiar los datos son simples, ¿vale? Y herramientas como Power Query serán más que suficientes. Pero a veces los datos están bastante sucios o están en un formato complicado. En muchos de estos casos también bastará con un código M personalizado y resolveríamos el problema. Pero hay otros casos en los que esto no será posible. ¿Por qué? Bueno, digamos que está en un formato que es difícil de analizar porque no hay un solo delimitador que se pueda usar, pero sí hay un patrón claro que se puede utilizar para analizar los datos. Podríamos beneficiarnos entonces de las expresiones regulares. Desafortunadamente las expresiones regulares no están disponibles en M, pero sí están disponibles en Python. Aquí os muestro un ejemplo sencillo de una expresión regular que podemos usar con Python. Dada una cadena de caracteres, retira todos los caracteres no alfanuméricos utilizando la definición Unicode de alfanumérico. Sé que esto puede resultar complicado. Eso es al inicio. Yo lo que quiero de momento es que veáis a Python
como una opción para transformar los datos en Power BI y mejorar las capacidades de transformación de estos. ¿Cómo lo hacemos? Lo veremos más adelante aprovechando la demo. A continuación, veremos algunas visualizaciones. Es cierto que las operaciones que hemos hecho y haremos a continuación pueden ser llevadas a cabo con Power Query, pero la integración de Python con Power BI va mucho más allá del proceso ETL y es que nos permite crear visualizaciones estadísticas tremendamente útiles que no se encuentran entre las que ya incluye el programa. Por ejemplo, las librerías de Matplotlib y Search, que son probablemente las más utilizadas a la hora de crear visualizaciones orientadas al análisis estadístico y así entender cómo las variables dentro de un conjunto de datos se relacionan entre sí. Vamos a ver algunos ejemplos para entender cómo funcionan las visualizaciones de Python en Power BI y cómo podemos sacarle partido. Eso sí, muy importante, antes de usar cualquiera de estas librerías deben ser instaladas. En mi caso, yo uso el comando pip, pero bastaría con abrir una consola y escribir pip install y la librería pertinente. Eso ya como queráis. Bien. ¿Cómo hacemos visualizaciones dentro de Power BI con Python? Vale, bastaría con ir el objeto, o sea, seleccionamos el icono visual de Python en el panel de visualizaciones, ¿de acuerdo? Y aparece una imagen de marcador de posición de objeto visual de Python en el lienzo del informe. Y además, abajo, nos aparece el editor de Python en la parte inferior del panel central. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a ir agregando o quitando campos a la sección de valores, que es con la que va a trabajar el script de Python. Podemos adicionar o incluso irlas eliminando como deseemos. Power BI detecta automáticamente los cambios en los campos. En función de lo que seleccionemos, el editor de Python generará el código de enlace correspondiente. Y aquí podemos trabajar de dos maneras. O bien podemos crear o escribir nuestro código o podemos iniciar el IDE de Python que se encuentra aquí. O sea, vamos aquí y podemos iniciar el IDE de Python que al inicio dijimos que podíamos, que seleccionábamos como por defecto para poder escribir nuestro código. Yo eso lo recomiendo porque crear scripts, o sea, yo recomiendo siempre crear scripts independientes del código que se va a usar para probar y depurar cualquier problema antes de usarlo. En mi caso yo uso Visual Studio Code, pero podemos usar PyCharm, Visual Studio, incluso Notebooks. Esto ya dependerá del entorno de desarrollo que tengáis montado. ¿Por qué? Porque los mensajes de error que proporciona Power BI no siempre son tan informativos. Entonces, aquí os muestro un ejemplo de código. Como os dije, no me voy a centrar en el código. Luego esto se los dejaré en la sección de recursos y podéis verlo detenidamente. Os traigo algunos ejemplos sencillos de gráficos que podéis utilizar y he intentado que sea lo más ameno o intuitivo posible, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos el script completo, le damos a ejecutar en la barra de título del editor de Python y se nos generará el gráfico correspondiente. Os traigo este gráfico que es un diagrama de caja que me gusta mucho porque nos permite identificar los valores atípicos y comparar distribuciones. Además, un gráfico de enjambre que es muy utilizado en Machine Learning para tener una mejor idea de la distribución de los valores. Este gráfico de violín, que también es bastante utilizado y seguramente Ana conocerá a la perfección. Y fijaros que el código tampoco es demasiado complicado, ¿vale? Os muestro este otro gráfico que os traigo, que es un gráfico de dispersión por variables. En este gráfico basta con importar las librerías pertinentes, luego hago un filtro por el país de España, creo la figura y la dimensiono, y luego pues muestro creo el diagrama y lo muestro. Nunca olvidaros del punto show porque si no os dará un error, ¿de acuerdo? Pero vaya, que es bastante
bastante sencillo de usar. Como os digo, con todas estas librerías tenemos una gran cantidad y variedad de gráficos y algunos serán más vistosos que otros. Esto ya dependerá de las librerías que usemos y de las habilidades que tengamos para poder customizar o adaptar a lo que se desee visualmente. Por ejemplo, aquí os traigo unos gráficos de mapas que están hechos en Python y que están bastante bien logrados. Os dejo también este enlace a esta página que me gusta mucho porque trae un montón de ejemplos que podemos usar y que nos puede ayudar bastante. Y me diréis, sí, Marilyn, hasta el momento hemos visto pues algunos gráficos que podemos generar con Python, pero esos gráficos también los podemos obtener con Power BI Desktop. Y es verdad, yo solo muestro otra posibilidad de cómo poder hacerlo y que en muchas ocasiones nos puede ser muy útil, ya que somos nosotros mismos los que podemos hacer nuestro gráfico a medida. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero mostrar datos en mapas? Por ejemplo, este mapa. En este mapa quiero mostrar todas las ciudades y cada estado dentro de los Estados Unidos. Este es un dataset de unos 43.190 y pico de geolocalizaciones. A día de hoy, con Power BI existen limitaciones en cuanto al número de ubicaciones admitidas. El objeto visual mapa de forma trazará como máximo unos 1.500 puntos de datos. Pero si aún así yo quiero mostrar todos estos puntos, porque en mi negocio es necesario, lo puedo hacer con Python. Yo aquí os muestro un mapa del mundo bastante sencillo, porque luego no quiero abrumar con el código y que no os asuste, ¿vale? Y bueno, pues en este gráfico yo muestro cada uno de esos puntos. Es importante mencionar que trazar demasiadas ubicaciones individuales en un mapa puede confundir o incluso frustrar al usuario. Y es posible que el mapa resultante no proporcione una imagen demasiado clara de los datos empresariales. Pero si aún así lo queremos hacer, con Python podemos lograrlo. Y además, importante decir que todas estas visualizaciones las podemos integrar perfectamente en nuestros informes de Power BI y responderán dinámicamente a los filtros que apliquemos en el modelo de datos. Por ejemplo, si quiero ver todas las ciudades de New York, se nos muestran las ciudades de New York. O las ciudades de Alabama. En fin, podemos filtrarlos y se nos hace dinámicamente. Además, fijaros con la rapidez con que lo hace. Como os digo, las posibilidades de personalización son enormes. Podemos incluir rectas de regresión lineal en los gráficos de dispersión que nos permiten ver con mayor claridad la correlación entre las variables. Lo cierto es que podríamos realizar cientos de ejemplos teniendo en cuenta la enorme flexibilidad de cada tipo de gráfico de las librerías de Python orientadas a la visualización de datos. Ahora, eso sí, conviene siempre echar un vistazo a las funciones y sus parámetros correspondientes en cada una de las bibliotecas en su respectiva documentación oficial. Sobre todo la librería de Matplotlib, y aconsejo porque es realmente muy buena. Pero les comentaba que Python con Power BI va mucho más allá del proceso ETL. Hemos visto algunas visualizaciones, pero iremos un poco más allá. Porque Power BI desde noviembre de 2019 ha agregado nuevas funcionalidades que son el nuevo grupo de transformaciones de inteligencia artificial. Son básicamente 3 tipos de transformaciones: el análisis de texto, visión y aprendizaje automático. Sucede que un requisito súper importante para poder usar cualquiera de ellas es que necesitas tener una capacidad premium en cada uno de los espacios de trabajo para poder usarlas. Pero ¿qué tal si les digo que esta capacidad la podemos obtener y de manera gratuita con Python? Sí, señores, podemos hacer Machine Learning de manera relativamente sencilla con Python en Power BI y sin necesidad de ser premium. Les propongo el último ejemplo de la charla. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de aprendizaje supervisado y clasificación.
Usaremos un CSV muy conocido por todos, que es el dataset del Titanic, e intentaremos predecir la supervivencia y probabilidades de sobrevivir en este catastrófico suceso. Eso sí, antes debemos asegurarnos de que nuestro conjunto de pruebas reúna las siguientes dos condiciones. Primero, que sea lo suficientemente grande como para generar resultados significativos desde un punto de vista estadístico y que además sea representativo de todo el conjunto de datos. En otras palabras, no debemos elegir un conjunto de pruebas con características diferentes al conjunto de entrenamiento. Si suponemos entonces que el conjunto de pruebas reúne estas dos condiciones, nuestro objetivo es el de crear un modelo que generalice los datos de manera correcta. Importante, nunca usar los datos de prueba para entrenamiento. Si vemos resultados sorpresivamente positivos en nuestras métricas de evaluación, es posible que estemos usando los datos de prueba para entrenamiento. Por ejemplo, tener una precisión demasiado alta puede ser un indicativo de que se filtraron datos de prueba en los entrenamientos. Bien, aquí nos encontramos ante un problema de clasificación binaria donde o bien 1 el pasajero sobrevive o 0 el pasajero muere. Pero previamente debemos hacer las transformaciones necesarias para limpiar nuestros datos. Y ahora sí, veremos cómo podemos transformar datos con Power BI y Python. Vamos a la pestaña de transformaciones y aquí también podemos abrir el script de Python. Yo ya lo tengo preparado, así que os mostraré directamente. En este caso, los datos son una combinación de categorías y números, lo que significa que debemos codificar los datos categóricos para poder presentarlos como números, con el objetivo de que nuestro modelo de aprendizaje automático pueda trabajar correctamente con ellos. Tenemos unos 1.300 registros y 12 características, además de nuestra variable objetivo. ¿Cómo trabajamos? Bien, en este caso el sexo es una variable categórica donde está en femenino y en masculino. Y lo que he hecho es reemplazar femenino por 0 y masculino por 1. Lo mismo he hecho con la cuenta de embarque que me venía en letras. Lo he sustituido por 0, 1 y 2 respectivamente. Además, en la edad me venían datos vacíos. Y entonces lo que he hecho es sustituir los datos nulos por el promedio de la edad. Más cosas. Me ha parecido interesante distribuir la edad por grupos. Y entonces le he dicho, ¿vale? Pues las edades de 0 a 7 años van a ir en el grupo 1. Las edades de 8 a 14 años en el grupo 2 y así sucesivamente. Y lo he insertado esos valores en la edad. Aquí les estoy mostrando ejemplos sencillos de cómo podemos utilizar las bibliotecas de Python. Pero en escenarios de la vida real, tener en cuenta que se pueden usar funciones relacionadas con la ciencia de datos altamente complejas y muy poderosas, ¿vale? Entonces, ahora ¿cómo hacemos Machine Learning con Python? ¿Vale? Pues de la misma manera que hemos hecho todo. Importamos las librerías pertinentes y en este caso, ¿qué he hecho? He dicho, ¿vale? Pues necesito seleccionar las variables que me servirán para predecir el modelo. En este caso he seleccionado el censo, la edad, la clase, el número de hermanos, el número de padres, de hijos, la tarifa del pasajero y la cuenta de embarque. Y hecho esto, he distribuido los datos para entrenamiento y para test con esta línea. Y luego lo que he hecho es implementar distintos algoritmos de aprendizaje supervisado y evaluar la precisión de cada uno de ellos en los dos conjuntos de datos. He hecho, pues aquí, el algoritmo de regresión logística, luego el algoritmo de vecinos más cercanos, seguidamente árboles de decisión y finalmente valles y gaussianos. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, porque en el mundo de Machine Learning no existe un único algoritmo que funcione siempre mejor que los demás para resolver cualquier problema. Entonces, al final he seleccionado el algoritmo de regresión logística porque, aunque en realidad no es el algoritmo que más precisión me otorga en la resolución de este problema,
sí es uno de los más utilizados en la resolución de problemas de clasificación porque devuelve la probabilidad como un valor entre 0 y 1 de que una muestra pertenezca a una clase en particular. Eso es extremadamente útil en casos como este, ya que no solo podemos saber la probabilidad de supervivencia, sino por el contrario, la probabilidad de que una persona muera. Entonces, hecho esto, ejecuto los algoritmos que me da la predicción y la predicción de la probabilidad y creo dos nuevas columnas para guardar esos datos. En una columna guardo la predicción y en otra columna guardo la probabilidad de supervivencia. Y se me agregan a mi modelo. Por cada uno de los pasajeros del Titanic sabré si ha sobrevivido o no y la probabilidad de supervivencia que ha tenido. Y gracias a esta información puedo generar un informe como este, donde puedo jugar con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí he puesto una tabla donde tengo pues, los valores de cada uno de los pasajeros. Luego en esta muestro por cada idea del pasajero la probabilidad de supervivencia y la predicción. Y he empezado a crear algunos filtros y importante decir que cada vez que actualicemos nuestras consultas, el script de Python se va a ejecutar, por lo que tendremos la capacidad de filtrar y segmentar estas columnas introducidas de la misma manera que cualquier otra información presente en nuestro modelo de datos. Entonces, he querido mostrarles algunos de los gráficos que podemos generar con esta información. Aquí os muestro, como no puede faltar, un gráfico de dispersión que nos mostrará la correlación entre la edad y la probabilidad de supervivencia. Luego, un gráfico de rectángulo que está bastante bien para mostrar los datos de manera jerárquica. Luego, aquí pues muestro la cantidad de supervivientes por censo y por edad. E incluso me he creado un árbol de composición que viene bien en este tipo de problemas, porque me permite segmentar primero por la edad, después por el censo, luego por la edad, luego por la clase y sucesivamente. Luego, bueno, pues he hecho pues, un gráfico de pastel, uno de embudo. En fin, podemos y tenemos una gran variedad de gráficos que podemos utilizar y que podemos aportar y engrandecer nuestros informes gracias a este tipo de información que podemos obtener con Machine Learning. Bien, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto cómo podemos importar datos, básicamente cómo podemos comprimir archivos, luego cómo podemos transformar y visualizar estos datos y cómo podemos hacer además Machine Learning y todo esto con Python. Esto es todo lo que quería mostraros. Espero que no haya sido demasiada información, pero que si así lo ha sido, me basta con que al menos os quedéis con la idea de que Python puede ser una muy buena opción en la inteligencia de negocios dentro de Power BI y que por supuesto no es para nada casualidad que el equipo de Power BI haya querido incluirlo dentro de la herramienta. Yo personalmente recomiendo usarlo como una alternativa viable para realizar tareas difíciles de disputa de datos que M no está equipado para manejar de manera eficiente. Definitivamente considero que Python no puede impulsar a otro nivel. Ahora sí, si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Annelien. La verdad es que es impresionante la cantidad de cosas que se pueden hacer en el momento que abres eso, introducir un lenguaje dentro de los informes, la cantidad de posibilidades que se abren. No sé si tenemos por ahí preguntas, Ana María. Impresionante, impresionante. Yo te quería preguntar, Marilyn, porque comentaste que el código lo estás, cuando lo pruebas en Visual Studio Code. Sí. Yo estoy usando unos notebooks de Pandas. ¿Hay ventajas, desventajas? ¿Cómo ves eso? No, la ventaja es que desde el propio Power BI podemos decir que queremos usar ese ID de desarrollo y se nos abre automáticamente y además está enlazado. Luego copiamos y pegamos el código y lo tenemos listo para trabajar porque reconoce en la cadena de enlaces que le da Python
y que lo cargan en el IDE de desarrollo. La desventaja con los notebooks es que no está integrado con Power BI. Entonces, en Power BI podemos hacer integración, pero con Visual Studio, Code, con PyCharm, pero con los notebooks no. Podemos usarlo, porque sí, sabemos que los notebooks vienen bastante bien, porque son bastante maniobrables, ¿no? Podemos trabajar rápido, pero lo cierto es que no podemos incluirlos dentro de la herramienta de manera directa, pero podemos crear nuestro código, probarlo y copiarlo y pegarlo. Eso es lo que estoy haciendo yo, copiando y pegando. Pues sí. Puedes hacerlo igual. Por aquí nos pregunta Nicolás si has encontrado limitaciones cuando subes luego los informes al servicio de Power BI. No, Claro, o sea, ¿limitaciones en qué sentido? Hay veces que cuando los informes metes script a mí me ha pasado con R, script de R, luego lo subes al servicio y allí no se visualiza, no funciona eso correctamente, dependiendo de los orígenes. Dependerá también de las librerías. Un poco pensando en los orígenes, eso. Porque es que todas las librerías no son compatibles a día de hoy. Pero ya os digo yo que el equipo de Power BI trabaja con un dinamismo y con una rapidez impresionante. Y cada mes, como sabemos, nos crea nuevas funcionalidades y no dudo que dentro de nada tengamos pues la mayoría de las bibliotecas de Python disponibles. Entender que son unas miles de bibliotecas que habría que saber que poder encontrar, ¿no? Pero yo creo que poco a poco con el trabajo que están haciendo va bastante bien. Entender que eso es muy nuevo. O sea, desde hace casi nada se incorporó a la herramienta. Pero bueno, ya de momento podemos hacer un montón de cosas. Bien. Sí, yo no revisé el roadmap, deberíamos revisarlo, a ver si dicen algo de las librerías cuando lo van incluyendo y demás. Perfecto. He dejado un enlace que dice ahí cuáles son las librerías que actualmente son compatibles. Tienes una pregunta, Marilyn, sobre una comparativa entre R y Python. Qué interesante, de Enrique, sí. Mira, los dos son lenguajes para ciencia de datos. Yo no soy científica de datos, yo soy informática y hasta el momento solo he trabajado con Python. Pero es que el lenguaje R es impresionante. O sea, es impresionante y no voy a decir cuál es mejor que otro, porque también dependerá para qué lo vayamos a usar, ¿no? Y depende del contexto, depende del proyecto, todo hay que valorar. Pero yo soy Python a full. y bueno, no he tenido la oportunidad de poder aprender, pero que al final es igual, el procedimiento es el mismo, solo que habría que pues conocer el código en sí para poder usarlo. Enrique te pregunta, Marilyn, concretamente, que si el código Python lo puedes depurar de alguna forma, porque él en algún momento pues hacía cosillas y no lo conseguía depurar. Bueno, en los IDEs de desarrollo lo podéis depurar, son para eso. A ver, Power BI no es un IDE de desarrollo. Entonces, lógicamente, no podremos depurar el código. Debemos usar los IDEs para poder hacer, a ver, algo muy sencillo, pues no haría falta. Pero ya, pues un código que tenga más complejidad, tenemos que hacerlo con un desarrollo externo, porque si no, nos vamos a morir sin encontrar el por qué no funciona. Sí, tienes muchas felicitaciones, la verdad, Marilyn, en el chat has hecho una presentación brillante y está todo el mundo muy agradecido. Mira, dice Frank que es más estadístico, es cierto, sí. Es más estadístico que Python, sí. Sí, es otro tipo de programación con R. Te preguntan que si utilizas PyCaret para Machine Learning también. ¿PyCharm? No, PyCaret. No lo he usado. No lo has usado. No lo he usado, la verdad. Si me podéis dar enlaces, yo encantada de mirarlo, pero no lo he usado. También hay un comentario que dice que de
que dice que ha puesto en el servicio varios scripts de Python y que sin ningún problema, y sin embargo sí que ha tenido problemas con R. Podemos abrir los micros y hacerle las preguntas directamente a Marilyn, que de verdad que has hecho una exposición muy buena, muy interesante y muy bien. Sí, tenemos también por aquí una pregunta que lo ha mandado GCC, no sé quién es, que dice si funciona Python en Power BI Report Server, en la instalación on-premise. Yo creo que ahí no hay esa posibilidad de momento. Yo creo que no. De momento no. Pensar también que todo lo que es on-premise va más atrás que lo que está en la nube. Sí. Yo creo que ahí Marilyn ha hecho una reflexión muy clara, es decir, con Power BI se sabe lo que hay hoy y se sabe que el equipo de producto sigue avanzando. La semana que viene hay anuncios, es el Ignite. No hemos tenido versión este mes de septiembre porque se va a presentar durante el Ignite. Y entonces, bueno, pues como siempre tendremos excelentes noticias. Sí, yo no tengo dudas, ¿eh? Es que es una velocidad impresionante. Vamos. Les dejaré todo esto que hemos visto en las sesiones de Pulso Sala, porque entiendo que, bueno, es demasiada información y luego podéis ver detenidamente. He intentado que el código sea de lo más sencillo, lo más intuitivo, explícito, entre lo que puedo lograr, ¿no? Pero bueno. También de la que vas hablando, vamos tuiteando y por Twitter ya está la gente también queriendo ver la grabación. Sí, yo creo que has hecho una presentación excelente. Te ha dejado, Fran, el enlace al PyCaret, lo puedes ver luego en el chat. Buenas tardes a todos. Disculpad que antes no he podido saludar, que estaba en horas de trabajo. Ya me he podido, pero sí he seguido muy atento la ponencia. Felicidades, Marilyn, porque lo has hecho genial. Yo he descubierto R y Python justo este verano, un curso de análisis avanzado orientado a Power BI que ha impartido Pablo Moreno en la Universidad de Nicaragua y la verdad que me ha apasionado. Y él me introdujo en PyCaret porque la verdad que es un lenguaje, es una librería que está enfocada a hacer Machine Learning, a hacer modelos predictivos y te la recomiendo que la estudies porque es impresionante. Son unas cuantas, ¿eh? Sí. La verdad es que habría que estudiar, estaríamos estudiando mucho tiempo. Sí, hay demasiado contenido. Muy bien. Sí, la verdad es que lo bueno que tiene es que cuando tú combinas algo de R, algo de Python, que son lenguajes que tienen su vida propia, pero con toda la potencia de Power BI, es increíble. Has hecho unas demos muy buenas, sencillos, de cambios sencillos que parece, pero me encantó, por ejemplo, eso de, has creado unos grupos que... a ver, con M lo tienes que editar. Sí, con M lo tienes que editar. Sí, y aquí en una línea ya lo puedes. Sí, me ha gustado ese, muy sencillito, muy vistoso. Sí. Es que si hago cosas más complejas, pues sería poner código por poner y que no. Entonces, yo creo que con esto, cuando obtengáis el informe, es que está intuitivo, lo que he puesto las líneas son, visualmente se ve claramente lo que hace cada una. Es la intención. Es que DD era darles. Mi colega. DD era darles. Yo también, algo que me gusta mucho de Python también, dentro de Power BI, es para la parte de DA. Seguro muchos han sufrido a la hora de luchar con datos que están un poco sucios, que traen algunos disparates. Y él realmente va a hacer EDA y si empiezas a agregar diferentes visualizaciones para ir de place, tienes que ponerte uno de caja, un violín, quieres ir viendo un gráfico de dispersión y todo eso son unos solos. Sin embargo, tienes guardadito el código Python, lo pones, le cambias la variable que vas a tener y sin agregar una nueva visualización a la parte del panel de visualizaciones ya tienes esa parte.
Entonces ves el dato que está sucio, corrige el que está y es una ayuda también. Hay librerías de visualizaciones que te dan algunas cosas chulas. Muchas veces para ponerlas un tanto bonitas hay que trabajarlo un poquito más y ya ahí sí, si vas a hacer el informe, sí, bueno, búscate el de verdad. Pero cuando estás arrancando, que estás haciendo DDA, que estás mirando, para mí es una muy buena opción. Mira, os voy a compartir por el chat el enlace a nuestro blog, que es el mío y de Dani. Y aquí también podéis ver algunas de las cosas que he hablado y estará explicado más detalladamente paso a paso. Entonces lo podéis ver ahí también. A mí me pasó una cosa en un proyecto que cuando fui a hacer la parte de Group By con Power Query, no iba. Eran muchos millones de registros, pero muchos eran muchos. Y no podía, el Group By no funcionaba. Lo que hice fue que lo saqué, hice el Group By en Python y luego lo que cargué al final fue ese data frame ese dataset de Python ya cargado, preprocesado. Y fue rapidísimo todo, muy cómodo, muy fácil de hacer, y yo de Python no sé, pero sí que se me dio ese escenario. Si yo no hacía el Group By y cargaba todos los millones a Power BI, perfecto. Pero justo era un escenario en el que yo necesitaba hacer ese Group By. Y Power Query no podía. Y lo hice en Python. Súper bien, sí. Es bastante cómodo de trabajar, ¿eh? Power Query, en el momento que no puede cederlo al servidor, al origen, hacer determinadas operaciones, le cuesta mucho. Imagínate, esto era un CSV, pero de muchos millones. Claro, ahí no tienes motor detrás al que ceder. Era un CSV. Acá le he dejado un par de enlaces de Seaborn y Pyplot, que son dos, más Pyplot, que son dos librerías buenas para hacer visualizaciones. Lo único que sea el bond, no todo funciona dentro de Power BI. Sí, yo lo he probado y no todo. Pero bueno. Hay que ver quién hay veces el versionado. Eso pasa con R también. Eso pasa con R, que va muy bien, pero no va todo. Los environments, si tienes cuando creas un environment para ese proyecto en el IDE, eso sí tiene sus cositas porque es demasiadas librerías. Lo bueno es que hay tanta información, porque la comunidad es tan inmensamente grande que todo está hecho ya. Entonces podemos beneficiarnos de todo eso que ya está hecho para usarlo. Aunque no sepamos detalladamente cómo funciona línea a línea. Pero si sabemos que una función sirve para algo, podemos usarla, ¿no? Sí, totalmente. Nos pregunta Juan Carlos, ¿dónde van a quedar todos estos enlaces? Bueno, los recogeremos y los adjuntaremos en la PPT que publiquemos luego, todos estos enlaces que habéis dejado aquí a las librerías, los ponemos en una diapositiva adicional, ¿de acuerdo? Y pregunta Jesús que los gráficos con Plotly son igual de interactivos que cuando los ejecutas con Python. Sí, todo es interactivo, totalmente, sí. Como mostraba los filtros, funciona para todo. Sí. Muy bien. Porque al final lo que tenemos es un modelo de datos igual. O sea, al final lo que se genera es una tabla con la consulta que hayamos hecho. O sea, que al final es el mismo procedimiento que hace Power BI de normal, pero lo único que es, pues detrás tengo una consulta que cada vez que actualizo se genera el script, pero se actualiza instantáneamente. Quería decirle a Juan Carlos también que ten en cuenta, acabo de poner los dos enlaces, nosotros tenemos el canal de YouTube donde compartimos el vídeo, dentro de 10-15 días lo estamos subiendo, y luego tenemos también un repositorio de los materiales en GitHub, con lo cual todo el material que comparta Marilyn lo subimos, tanto de este evento como de los anteriores, y están ahí a disposición. Es uno de los objetivos de estos encuentros, que quede el contenido, ¿vale? Lo podéis ver
después. Y si os gusta este tipo de temas, ¿no? De aprendizaje automático y todo. Sí, nos gusta. En unos días voy a sacar otro nuevo artículo, ya no con Power BI, pero sí cómo podemos utilizar redes convolucionales para la detención de imágenes. Eso sí con Python, pero vaya que si os gusta ese tipo de temas, aquí en el blog lo podéis tener. Y no, también, si no sabéis de nada, también publicaré otro artículo en la web de la Escuela de Negocios de Madrid, ¿verdad, Darian? Donde voy a explicar, para el que no sepa de nada, por qué puede ser sencillo este tipo de cosas, ¿no? Cómo puede ser sencillo una red convolucional, una red de inteligencia artificial, porque lo voy a explicar desde la neurona y haciendo un paralelismo entre la neurona real y una neurona artificial. Lo explicaré desde la base. Pero eso, todo. ¿Cuándo es eso, Marilyn? Que hay que agendarlo, pero ya bloquear ese día. No, será un artículo que voy a subir y lo podéis leer cuando queráis. Madre pero mía. está bastante guay eso, sí. Genial. Muchísimas gracias. Si Maravilloso. no tenemos más preguntas, no sé, si no tenemos, pasamos a presentar el próximo evento. Y bueno, luego si queréis, una vez presentado el próximo evento, si hay más preguntas, pues atendemos. Vale. Pues nada, el próximo evento vamos a contar con Víctor, que desde Madrid nos va a contar, va a hablar de Power BI y nos va a contar cómo vamos a tratar en Power BI con temas de tiempo. Hasta el último segundo en Power BI se llama. Así que nada, os animamos a que vengáis, a que no faltéis y bueno, si hay más preguntas, pues perfecto, vamos animando al resto de la gente y si no, lo que hacemos es que pasamos ya a la parte de networking, si ya no hay más preguntas. ¿No? No parece Pues venga. que tengamos. Si os parece, pausamos la grabación y ya.